Bueno, la siguiente ponente, doña Ana Núñez Velasco, nos hablará del marco normativo y retos de la descarbonización en el transporte marítimo. Doña Ana es ingeniero naval y oceánico por la Universidad Politécnica de Madrid. En el 2006 ingresó en el Cuerpo de Ingenieros Navales del Estado y actualmente, después de varias posiciones, ocupa la posición de subdirectora general de Marina Mercante. Todo hay que decirlo, Ana siempre es una persona que está ahí porque está en el área operativa de los armadores y siempre nos ha ayudado y siempre, muchas veces que hemos tenido problemas, pues la cara afable de Marina Mercante siempre la ayuda y sobre todo cuando los barcos tienen ciertos problemas o no pueden salir, siempre no está ahí detrás la administración y Ana siempre ha estado y esta mención no podía dejar de decirla, Ana. Bueno, Ana nos va a hablar del marco normativo. El marco normativo es muy importante. Podemos tener los proveedores de combustible, podemos tener una serie de sociedades de clasificación y demás, pero quien regula es la parte de la administración. Es un reto importante. La administración está sometida, tiene a revisar todo este tipo de cosas de documentación, está sometida a revisar que se cumpla la normativa de una manera adecuada y es una labor que muchas veces no se ve, pero hay que mencionarla, porque parte importante para que se cumpla la normativa es esto. Entonces, nada, Ana, muchas gracias. Nada, gracias a ti. Bueno, primero quisiera agradecer a todos los organizadores, no quiero olvidarme a ninguno, Autoridad Portuaria, Escuela, la Cátedra Azul y, bueno, a ti, Rafael Rolo, por haberme invitado a participar aquí. Y que, bueno, al final soy funcionaria. El ser funcionario es un ser servidor público y he tenido buenos directores generales, como habéis podido comprobar, que nos han enseñado que estamos para ayudar. Tenemos que hacer cumplir la norma, pero ayudando a que se pueda cumplir esa norma. Y en ese camino estamos aquí también en la parte de la descarbonización. Bueno, hay ciertas cosas que voy a decir que ya las ha comentado Rafael, entonces pasaré un poquito por encima. Estamos hablando de la descarbonización y de la presión que está sintiendo el sector para descarbonizarse, y que se siente perseguido, pero no debemos demonizar al sector. Porque, como también ha dicho Rafael, más del 80% del comercio mundial se transporta por mar. Ese dato es muy importante y transportando más del 80% del producto mundial del comercio se emite un 3% de emisiones, lo mismo que emite Alemania. Es un dato que está ahí y es objetivo. Y luego, el transporte marítimo es mucho más eficiente que el transporte por carretera y, por supuesto, infinitamente más eficiente que el transporte el transporte aéreo. Dicho lo cual, pues efectivamente, tanto por OMI como por la Comisión Europea, pues se han llegado a unas conclusiones y pues hay que apretarse un poco el cinturón y llegar al compromiso de descarbonización. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos un marcado carácter internacional. El transporte marítimo no se constriñe solo al cabotaje nacional. Nos movemos por muchos lugares, por tanto, tenemos que cumplir la normativa de muchas zonas. Tenemos que cumplir la normativa de la OMI, por supuesto, Organización Marítima Internacional, pero estar enclavados en la Unión Europea también nos toca la normativa, todos los reglamentos y directivas que emanan de la Unión Europea y, por supuesto, las que emanan de la propia Administración Marítima Española, que de un tiempo a esta parte intentamos no ser más papistas que el Papa y transponer las cosas tal cual son y no pegarnos un tiro en el pie. Dicho lo cual, vale. Vamos con los objetivos de reducción en los gases de emisión de efectos invernaderos. Tenemos dos, ¿no? Los de OMI, como he dicho, y los de la Comisión Europea. Al final llegamos todos más o menos a lo mismo, que en el 50 tenemos que ser prácticamente que no emitir, net cero. ¿Cuál es el posible problema que podamos tener? OMI calcula las emisiones con la flota del 2008, no con la flota actual. Y la flota actual es mucho mayor que la flota del 2008. ¿Esto qué supone? Un esfuerzo mayor, porque hay que descarbonizar más en más flota. Y va por partes, ¿vale? En el 30 tenemos un 20%, bueno, en el 40 un 70% y tenemos que llegar al 50 al cero. En paralelo, ¿qué hace la Comisión Europea? Básicamente lo mismo, vamos a llegar al 50 descarbonizados, pero ojo, cuidado, que la Comisión Europea la calcula de 1990. O
Estábamos hablando de 2008 y nos estamos retrotrayendo a la flota existente en el 90. Y de ahí calcula los derechos de emisiones, etcétera, que luego se tendrán que pagar, intercambiar y veremos dónde va ese dinero. Bien, esto es un poco resumen simplista, ¿vale? Primero, tanto por OMI como la Comisión Europea, pero en este caso sería OMI. OMI intentó reducir los gases de efecto invernadero con una eficiencia energética, es decir, con cuestiones de construcción, modificando el barco, etcétera, intentar reducir las emisiones. Viendo que eso no es suficiente, la Comisión Europea, también aparte, aunque OMI luego va a medidas de medio largo plazo que son semejantes a las de la Comisión Europea, la Comisión Europea toma dos pasos. Una, que es el que contamina paga, es una frase que queda un poco así fuerte, pero al final es tú emites, tú pagas. Luego ya vemos qué hacemos con ese dinero. Y por otro lado, en paralelo, intenta fomentar el uso de combustibles que tengan bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, que yo no voy a poder seguir contaminando indefinidamente y pagando porque eso va a ser imposible. Pero vamos por ese camino. Esto es un poco una imagen global tanto de las medidas a corto plazo como las medidas de medio y largo plazo, tanto de la OMI como de la Comisión Europea. Abajo son de OMI, son medidas de construcción, desarrollo, etcétera, y arriba están el famoso Fuel EU, el famoso ETS y los paralelos de OMI, que es el estándar EU, etcétera. Bien. Hablamos de las medidas un poco de corto plazo porque estas están ya en vigor desde hace un tiempo y son bastante conocidas, que como son medidas de diseño, en el que tenemos la eficiencia energética, en el que se calcula un índice de eficiencia energética para buques nuevos y buques existentes. OMI dicta que hay un índice prescrito y tú el que tienes que calcular tiene que ser siempre menor al prescrito. Si no, tendrás que recalcularlo haciendo, modificando algo del barco, propulsión, etcétera, formas, cualquier cosa para intentar reducirlo. Luego tenemos ya también superado al menos por la Administración y por las navieras, la recopilación y la notificación de todos los datos. Estos son todos los datos que nos trasladan las navieras a lo largo de los años de los consumos. Ahora, ¿qué pasa? Que con todo eso también se está calculando un índice operacional anual que es el CEI. En esto supongo que a todos vosotros en casa de los electrodomésticos pues tenéis los que son A, B, C, D, E, el A es el que menos contamina, etcétera. Pues con los barcos, con el CEI pasa lo mismo. El A es el que menos contamina y a medida que vamos subiendo es el que más contamina. Entonces, bueno, luego todo esto, si estás en el E tienes que presentar un plan para bajar un poco más y si estás varios años pues a lo mejor no puedes entrar y tal. Pero bueno, esto a las medidas a corto plazo que ya están en vigor en la OMI. Es un pequeño extracto y resumen, porque yo, si queréis, luego la presentación os la podéis quedar y la podéis trasladar, por si quieren tenerla aquí. Resumen de todo lo que he dicho anteriormente con las fechas de entrada en vigor. Ahora nos vamos a la Comisión Europea. La Comisión Europea, como veis, igual, al 2050, cero. Al menos al objetivo en esto están de acuerdo. Y la Comisión Europea va por dos medidas. Una es mejorar la eficiencia, de alguna manera. Si tú pagas, a lo mejor mejoras tu eficiencia porque no quieres pagar tanto. Y luego fomentar el uso de combustibles de bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Con esas dos cosas se supone que llegaremos a emitir cero en el 2050. Se supone. Bien, el famoso ETS, el comercio de emisiones. Al final esto se reduce a que a una naviera se le asignan unos derechos de emisiones que dice tú este año puedes emitir esto. Ellos calculan lo que han emitido, lo notifican, es un proceso un poco más complejo y tal, lo notifican, hacen un manual, pasa por un verificador, nos pasa a nosotros, comprobamos si está hecho bien el manual y si están bien las emisiones y se pasan a pagar. Vale, yo este año tengo 2.000 emisiones. El año que viene voy a tener menos. O sea, esto va a ir bajando. Lo que el que contamina paga, baja a lo largo del tiempo. Porque el año que viene podrás emitir menos emisiones. Entonces, bueno, registran, notifican, etcétera. Y luego lo que es importante, que se supone que tiene que pasar, es que todos esos fondos recaudados deben ir
a utilizarse en la lucha contra el cambio climático, incluyendo medidas para el sector marítimo. Esto luego, más adelante, cuando vayamos a los retos que tiene la Administración Marítima, iremos un poquito más a fondo. Pero sí, existen unos fondos de innovación que tienen que ser utilizados para que la flota pueda hacer un retrofitting, construir buques nuevos, pero no solo la flota, sino que el suministrador de combustible pueda investigar y pueda suministrarte un combustible para el que las infraestructuras puedan llegar al 2030 a poder que tú llegues y enchufes. Como ha dicho también Rafa, la parte de los corredores verdes, a fomentar corredores verdes, ya sean de corto alcance, como puede ser entre islas o la península y Ceuta y Melilla, como de largo alcance. Todo ese dinero tiene que ir invertido a eso, para que no le repercuta del todo al naviero. ¿Qué pasa con el ETS? El ETS, al igual que la Comisión Europea saca la norma y la revisa, es parecido a la OMI. Lo que está esperando a ver si revisa o no revisa, porque también OMI habla. Y lo que sería un poco extraño es que la Comisión Europea nos dijera, vamos por aquí, y OMI, vamos por allí. Como también ha comentado Rafael, lo suyo es que vayan de la mano y que las dos pidan lo mismo. Y lo suyo también sería que lo pidieran en el mismo momento. Pero bueno, hay veces que estas cosas no suelen pasar. Entonces, luego, poco a poco, pues también se ha comentado, se irán incluyendo otros buques adicionales, etcétera. Y luego, pues esto es al final, hay multas. O sea, si tú no cancelas tus derechos de emisiones o te pasas de tus derechos de emisiones o lo que fuera, no solo tienes que pagar eso, sino que al final se te va a acabar multando. Y si en 2 años consecutivos no lo has hecho, ojo, cuidado, que puede que no puedas entrar. Esto sí puede ser importante, en teoría, o a lo mejor también les conviene. Es que tiene la doble perspectiva. Yo no te dejo entrar y me busco otra ruta. Pero bueno. Y ya, bueno, por último es un poco las fechas de las entradas en vigor en los buques, las emisiones y sobre todo los porcentajes que, bueno, también ya lo ha comentado Rafa, los porcentajes de emisiones que hay que ir cancelando cada año. Es decir, si vienes de un puerto de fuera de Europa a Europa, es un 50% de las emisiones que calculas y en el 24 sería el 40% de ese 50%. Si es entre puertos europeos es un 100%, pero sería un 40% de ese 100%. En el 25 se pasa a un 70% y a partir del 26 se paga a tocateja. De aquí, como también se ha dicho, es posible, y sí que está pasando, porque nos hemos estado dando cuenta que había ciertos transportes que pasaban por Algeciras y que venían del sur de África y han dejado de tocar Algeciras y el primer puerto que tocan es en Inglaterra, para no tener que pagar el 50% de las emisiones. Sí que es cierto que tanto Tánger Med como Port Said están considerados como si no fueran escalas. Entonces, si un barco por ahora toca Tánger y luego toca Algeciras, es como si no hubiera tocado Tánger. Por ahora ahí está cubierto y a lo mejor, donde tengo a Pedro, Canarias puede ir por ahí, buscar puertos que vayan en un futuro, porque a lo mejor actualmente no están, que puedan competir y solicitar que no sean considerados como puertos de escala por la competencia, porque si no es una competencia totalmente desleal. Bueno, aquí hay una serie de consideraciones sobre el ETS y el MRV. Bueno, sobre todo, ¿a quién le va a venir repercutido todo esto? En primera instancia al naviero, porque al final va a ser el que tenga que pagar. Pero esto se lo va a repercutir a alguien, que se lo va a repercutir a alguien, que se lo va a repercutir a alguien, que al final nos lo van a repercutir a todos. O sea, esto no es ningún secreto porque es lógico. Entonces, el objetivo es intentar ayudar para que esa repercusión no sea tan grande. Bueno, también lo que he comentado, la modificación de las rutas, las fugas de carbono, se hace en vigilancia y se monitorea para ver efectivamente que esas fugas sean lo menor posible. Y luego, pues al final es intentar llegar también a que OMI haga medidas equivalentes y que sean implantadas para que todos podamos jugar con las mismas cartas. Luego, también hablar un poquito por último de la carga administrativa y el retorno al sector. El siguiente paso de la Comisión Europea, ¿no? Porque el primero te dice, tú contaminas, tú pagas. Y poco a poco vas a ir contaminando menos, irás pagando menos. Pero con eso no llego. Venga, voy a fomentar que se utilice combustibles que no contaminen. Combustibles no fósiles.
Luego veremos al final qué combustibles se van a usar. Ahí tenemos también la reducción y en este caso lo que considera los gases de efecto invernadero durante toda la vida del combustible. Es decir, desde el pozo a la estela y no desde el tanque a la estela. Por tanto, se calcula mucho más, el número es mayor. En el 30 tiene que haber 0 emisiones en puerto y luego, bueno, se incentivan algún tipo de propulsiones. A lo mejor tú tienes una flota y a uno de ellos le pones propulsión a vela, lo que te hace que te baje tantísimo tus emisiones que puedas compensar todas las demás. O sea, luego todo esto no es rígido y flexible en el que diga tú emites esto en este barco, esto en este y tienes que pagarlo y pagarlo todos los años. Si te pasas te multo, si te quedas corto lo pierdes. Hay un poco de flexibilidad. Entonces, bueno, aquí es más o menos un poco lo que os he comentado. Yo un año me paso, puedo pagarlo, pero puedo compensarlo con otro año. Si este año me he quedado corto, yo eso me lo guardo, que me lo puedo dejar para un barco o para otro, o se lo puedo vender a otro. O sea, puede haber un mercadeo de todas estas emisiones. Y luego, al final, para la compañía, acaba siendo también un balance global. Un barco te puede contaminar mucho, que si uno te baja mucho porque utilices un biodiesel, gas natural, hayas puesto alguna que otra cosa que te baje tanto, te puede compensar el tener en un barco algo de eso para poder compensar lo que te emiten el resto. Bueno, esto es un poco una diapositiva muy global en cuanto a qué se puede tocar y qué no para reducir los efectos de gases de invernadero. Al final aquí está desde el diseño del barco a energías renovables, combustibles, enchufarte, de todo. Ahora mismo es que no hay, si alguien supiera qué va a ser en el futuro, ese sería rico seguro, ¿eh? Bueno, ¿qué va a hacer OMI a medio plazo? Bueno, OMI a medio plazo va a revisar todo lo que tiene y va a intentar, en la medida de lo posible, adaptarse a todo lo que hay y lo que está haciendo también la Comisión Europea. Las normas tardan mucho, desde que se empiezan a crear y a modificar, tardan mucho, porque aquí, como podéis ver, hay una que se adoptará en el 25, pero que entrará en vigor en el 27, crucemos dedos, que nunca se sabe. Y luego, bueno, ¿qué es todo esto en global? Al final, los artistas aquí, ¿quiénes son? Los buques, combustibles, infraestructuras, y aquí el abajo es un poco totum revolutum, formación, administración, etcétera. ¿Quién empieza? Porque esto es como un círculo vicioso. Yo tengo un barco, venga, voy a poner gas natural, o voy a poner algún combustible no fósil. ¿Pero en qué línea? ¿A los puertos a los que llego me lo suministran? ¿La tripulación que tengo está formada para ello? Si es una nueva construcción, una obra de reforma, ¿la propia administración tiene normas o sabe cómo aprobarme ese proyecto? Es muy complicado, es un círculo vicioso para ver quién empieza el primero. El suministrador de combustibles, que dice, yo pongo en este puerto este combustible, pero si no tengo ningún barco que me lo consuma, ¿qué hago? Me quedo aquí quieto. El puerto, 3/4 de lo mismo. Al final es un círculo vicioso que hay que intentar que se convierta, es como el huevo y la gallina, que se convierta en un círculo virtuoso, para que todo el mundo intentemos ir de la mano. Bueno, aquí es un poco desarrollar, pues que los buques tienen que cumplir la normativa y tal, pero esto era más o menos con respecto a lo anterior, al círculo vicioso. Y ahora ya llegamos a qué pasa con la Administración Marítima Española, con todo esto. Bien, ahora mismo con el ETS con el que estamos, podríamos decir, la Administración Marítima Española en el Rebeca tiene 90 barcos, 90 manuales, 90 certificados y chimpún. En cuanto al ETS, el responsable es el propietario registral. Luego hay un verificador que comprueba lo que mandan y luego hay una administración. ¿Pero quién es la administración involucrada? La administración involucrada es la administración de bandera, la administración donde la compañía hace más escalas o la administración donde haya hecho la primera escala en el 24. ¿Eso qué nos convierte? En que tenemos 3.339 manuales para aprobar y unas 500 navieras. De nuestros 90 barquitos a 3.300. Es un problema, para la Administración Marítima porque, como todos somos los que somos
y tenemos que hacerlo, no podemos dejar de hacerlo. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Hemos desarrollado una estrategia marítima en el que hay varias opciones, varios pasos, varias vías, varios ejes. El segundo eje, imaginad lo importante que es para nosotros, que el segundo eje es la transición energética de y desde el sector marítimo. El primero es el Rebeca, también lo digo. Pero bueno, al final, ¿qué queremos hacer? Pues intentar apoyar al sector e impulsar la adaptación a todo esto. Asegurar también la infraestructura terrestre y portuaria, pues para fabricación, suministro, etcétera. Es lo que he dicho antes de romper ese círculo. Y facilitar el aprovechamiento por las navieras españolas de ese fondo de innovación que había comentado antes de los ETS, el que contamina paga. Eso va al fondo de innovación y ese fondo de innovación es el que tiene que sustentar todo esto, ¿vale? Y es más, aparte de eso, hemos hecho un plan de descarbonización. Un plan de descarbonización que incluyen ayudas. Es para usar ese dinero de ese fondo de innovación. Y esas ayudas van en ciertas fases. Se va a ayudar al buque. ¿Cómo vamos a ayudar al buque? Subvencionando un retrofitting o unas nuevas construcciones que sean más amigables con el medio ambiente, menos contaminantes. Inicialmente serán los mercantes, pero en una segunda fase serán servicios portuarios, pesca y recreo. También queremos poner medidas transitorias, no se puede pasar de 0 a 100 en 0,0 y menos en el sector marítimo. Corredores verdes, como ha dicho Rafael, fomentar los corredores verdes, ya sean de corto alcance o de largo alcance. Las infraestructuras de suministros, pues tiene que haber gabarras que suministren, porque si no, todo esto se rompe. Desarrollo normativo nacional y formación, porque, a ver, a nosotros nos llega un proyecto. Ese proyecto, ahora mismo, si hubiera una modernización, iría por la vía general y exenciones y estudio de riesgos. Pero no solo como estado de bandera, si es una bandera española, sino que nosotros autorizamos operaciones en nuestras aguas, como búnker, etcétera. Eso también lo autorizamos y eso también lo tenemos que estudiar. Tenemos jovellanos para formar a nosotros, bomberos, tripulaciones, etcétera. Es una escuela de las mejores que hay en el mundo para este tipo de formaciones. Al final tenemos que cubrir aguas arriba antes de que pase algo y aguas abajo, porque en un barco con gas natural, metanol, amoníaco, que haya una emergencia, tenemos que saber gestionarla. ¿Qué barco se lleva? ¿A quién se lleva? Todo esto es un reto para la Administración Marítima Española, en la que estamos intentando prepararnos poco a poco. Y con todo esto, ¿qué queremos hacer? Pues convertir ese círculo vicioso, que no sabíamos quién iba a romperlo, en algo medianamente virtuoso e intentar tirar con esto para adelante. Dicho lo cual, pues nada, muchísimas gracias y espero no haberles aburrido un poco, porque la normativa... Muchas gracias, Ana. No sé si hay alguna pregunta para Ana. ¿Alguien quiere preguntar algo? Poca pregunta veo yo. Pues Ana, ya veo que el reto, sobre todo la Administración, tiene un reto importante, sobre todo por el número de planes que tienen que aprobar, de los 3.600, eso pues es un dato importante para la certificación. Hay mucho trabajo, hay muchos retos y luego lo último que has comentado pues es importante, la ayuda, el apoyo, sobre todo para barcos existentes, porque para el consumo y para minorar ese consumo de CO2 pues, y es muy importante que la Administración vea la necesidad. Ahí hay una pregunta, está bien. ¿Qué papel ejerce la tripulación de un buque? Es decir, en un futuro se recuerde que puede hacer para aportar mi grama de arena a todo esto. Porque hablamos de OMI y de dirección general y de ¿sabes? Formarse e ir a navegar, que supongo que lo sabréis, hay una falta de gente que quiera navegar. Salís de la escuela y os colocáis en tierra. El tener esa vocación para ir a navegar, comprometeros e ir formándoos poco a poco, ir pasando por todas las fases que tenéis que pasar hasta, bueno, pues si eres de puente, llegar a ser capitán con mando. Oye, y si quieres serlo, enhorabuena. Y si quieres opositar también, puedes venir. Su modelo de enseñanza que van a tener en esos años para preparar a los tripulantes para trabajar con esas tecnologías renovables, ¿no?
En esto, al final, yo creo que es un camino que tenemos que llevar todos, desde las escuelas hasta nosotros, poco a poco, cambiando a lo mejor formación, nosotros también poniendo cursos de formación adaptados al tipo de combustible. Entonces, es un camino que al final estamos todos involucrados. O sea, en 2 años, más de años, que no ha entrado todavía esto como tal. Sí, ha entrado, ¿eh? O sea, si estamos hablando, el ETS ha entrado. Claro, ha entrado. Sí, pero ahora de nuevo, dentro de par de años, volver a estudiar y a cambiar, o sea, a obtener la nueva información sobre lo que va a aportarse dentro de un par de años, tendremos que volver a hacer cursos y volver a formarnos con respecto a lo que viene, ¿no? Bueno, luego cuando se embarcan en distintos tipos de buques hay cursos específicos de formación para cada tipo de buque. Entonces, probablemente haya cursos específicos para el tipo de combustible, etcétera. A lo mejor estás embarcado y lo puedes hacer embarcado, a lo mejor online o lo que fuera, pero eso al final, la vida laboral es una formación casi continua. Pero entonces, como bien dices, tendremos nuevos títulos, nuevos... Sí, probablemente sí. Sí, y en eso, pues en la parte de formación nuestra también, pues nosotros tendremos que establecer también los cursos, las homologaciones, etcétera. O sea, también será con respecto a cada barco que escojamos, por ejemplo, los cruceros no tendrán los mismos que los petroleros, digo yo, y los quimiqueros y todo eso. Hay cursos específicos por buque y a lo mejor hay cursos más generales por el tipo de combustible, pero si tú embarcas en un crucero vas a hacer algún tipo de curso que no será necesario en un portacontenedores. Es como si tú te embarcas en un quimiquero, tienes unos cursos especiales, para poder embarcar tienes que haber hecho esos cursos. No voy a ser eficiente, me voy a pasar del tiempo. No pasa nada. Me voy a pasar del tiempo. No pasa nada. No me lo puedo creer. Perdona. No, solo una cuestión que creo que también es importante y que tal vez no se ha puesto de manifiesto, que es lo que también estamos trabajando en la eólica marina, que también va a tener una repercusión en la descarbonización del sector marítimo, no solo del sector marítimo, pero también del sector marítimo. Y creo que es otro reto importante que tenemos la Administración para regular desde el punto de vista de seguridad marítima, contaminación del medio, salvamento marítimo y la influencia que tendrán estos nuevos parques que en breve pues tendremos en la costa, un nuevo uso del mar. Sí, a compartir Si más. puedes comentar algo al respecto. Que también me caen a mí, no sé, que intentaremos hacerlo como todo, con buen talante y ayudando al sector y pidiéndoles colaboración, porque en esto también hay gran parte del sector y en esto voy a involucrar a Luis, en las sociedades de clasificación, en muchas cosas nos lleva en la delantera. Entonces, ahí nos solemos apoyar también mucho con las sociedades de clasificación, cuando toque, a la hora de establecer requisitos de seguridad y aprobar la planta, como tal, a lo mejor inspección, no inspección, probablemente nos vamos a apoyar en las sociedades de clasificación. Ya que ha sacado el tema, una preguntilla. ¿Por qué usted cree que hay falta de marinos españoles? Ay, eso es una pregunta que sería para toda una mañana, yo creo, No creo que haya una respuesta única. Es posible que, a lo mejor, me voy a meter en un fregado, pero a lo mejor antiguamente la diferencia económica entre navegar y no navegar era mayor, pero antiguamente se estaba mucho más tiempo navegando y estabas más incomunicado de casa y ahora tienes más facilidades de poder de comunicación con tener la casa. No hay una respuesta única, eso tendríais que decirlo vosotros, básicamente, porque estáis aquí, entiendo que porque tenéis la vocación de navegar, pero luego no navegáis. En alguna parte del camino pasa algo. Bueno, en mi caso llevo 14 años navegando. Ah, pues enhorabuena. Aparte de eso, quiero hablar de las dificultades que tenemos para encontrar embarques y la competencia que tenemos con marinos de diferentes países que los armadores prefieren contratar con un sueldo mucho más bajo a marinos extranjeros que a nosotros. A ver, al menos en la bandera española hay una reserva de un porcentaje de nacionalidad europea que de terceros países.
Sí que es cierto que es complicado lo del embarque, pero yo creo que es algo que pasa a nivel mundial, porque en otros países también. Es cierto que, me voy a meter en otro tema, con el convenio de trabajo marítimo, con el MLC de mercantes, ahí queda un poco regulado la parte del sueldo, si bien es cierto que no es comparable el sueldo mínimo español con el sueldo mínimo de Filipinas, por ejemplo. Pero cada vez más se tiende a igualar eso y seguirá siendo un problema, pero yo creo que cada vez menor. Y yo tampoco creo que sea el único problema, Bueno, todo el mundo trabajamos por el dinero, claro, pero, a ver, tiene que haber algún problema mayor. Tú llevas navegando 14 meses, has dicho, 14 años, perdón. Yo llevo 14 años, de los cuales 10 he estado en el sector pesquero, y en el sector pesquero puedo decir que está... En el sector pesquero es peor que la mercante. La gente que sale de los FPs se encuentra sin salidas para poder realizar los días de mar, lo cual hace que quiera abandonar su carrera profesional y se dedica a otro sector en tierra. Y la verdad es que yo en el sector mercante no tengo mucho conocimiento del tema y no sé cómo estará, pero vamos, tampoco veo que la gente esté muy ilusionada por la dificultad que tiene para acceder a los días de mar, no a los sueldos, sino a los días de mar, para poder llegar a tener una tarjeta profesional como oficial. Yo te quería preguntar una cosa sobre qué futuro de verdad le ves a llegar a un 0% de emisiones a 2050, teniendo en cuenta de que, como dijiste antes, el 80% del comercio marítimo, o sea, de comercio internacional, va por el mar, que causa un 3% de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el mismo porcentaje que causa Alemania, un país de 84 millones de habitantes, el más verde de Europa y el que más contamina de toda Europa. Cuando miramos a Francia, por ejemplo, un país que la diferencia es de 6 millones de habitantes y es, por ejemplo, el más nuclear y el que menos gases de efecto invernadero emite. Teniendo en cuenta que, de verdad, que nos van a freír, estamos en una situación geopolítica difícil a día de hoy, que la nueva presidencia de Estados Unidos va a freír a Europa aranceles, que China es un gigante que, bueno, China y BRICS se van a comer a lo que era la Sociedad Económica Europea y a Estados Unidos, porque hemos sido países que nos hemos acomodado y hemos decidido desindustrializarnos creyendo que todo iba a ir bien y que nadie nos iba a hacer competencia. ¿Pero nos reducimos al sector marítimo o en general? ¿O quieres decir que en el 50 no vamos a emitir nada, nadie? Vamos a decir en el sector marítimo. En el de bueno, tierra, yo creo que no vamos a llegar, O sea, opinión personal. Creo que es materialmente imposible, pero... A mí me parece también imposible, pero no veo por qué siempre hay esa mente inteligente en Bruselas que dice el mundo es de Yupi y se va a conseguir. Da igual si hay que apretar las tuercas, hay que reventar a las empresas europeas, las pocas que quedan aquí, con tal de conseguir un sueño que sí es muy bonito, pero cuando se ponen otras soluciones se dice no, 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 no. Lo que pasa es que eso se escapa de mi alcance, quien esté en Bruselas con estas cosas, pero bueno, OMI también te está diciendo que para el 50 tenemos que llegar al cero. En esto es de las pocas cosas en las que coinciden. ¿Que llegaremos? Yo creo que no. Me lo digo con la boca pequeñita porque no debería decirlo. Hay más ponentes a los que les podéis preguntar, Días, su directora. Ay, perdona. En primer lugar, muchísimas gracias por la ponencia. Mi pregunta quizás sea un poco utópica. Partiendo de la base, lo referente a la educación, que necesitamos, digamos, una actualización de plan de estudio para poder implementar esta idea. ¿Cómo a nivel nacional la administración y las escuelas marítimas profesionales podemos unificarnos para trasladar esta necesidad a la OMI y que haya un cambio desde el STCW para nosotros poder, a raíz de ese cambio, implementar esta necesidad? Muchas gracias. Bueno, en OMI hay distintos comités
y alguno de formación, y entonces entiendo que es en ese comité en donde los Estados miembros, que no tiene que ser solo las administraciones, porque a varios comités se van con el sector privado de la mano, con propuestas, son los que tienen que trasladar el hecho de que las formaciones tienen que actualizarse, porque lógicamente no vamos a actualizar solo la formación de la Administración Marítima Española, esto tiene que ser algo que es el STCW, o sea, al final es algo global y es donde se tiene que actualizar, yendo ahí a OMI, pidiéndolo y trabajándolo. Nada, muchas gracias por las preguntas. Tenemos que pasar a la siguiente presentación. Luego va a haber un café, si se quiere hacer preguntas de algún tipo o lo que sea, pues estamos disponibles. Es que si no, nos extendemos y tenemos un tiempo y tenemos que dar paso al siguiente ponente. Perdón, por el que quería preguntar. Gracias. Gracias, Ana.